Grabar, ahora sí. Entonces, ok, hoy comenzamos con la clase, con el tema sistemas autopoéticos, pero a diferencia de Maturana, vamos a hablar de Luhmann, ¿sí? Eh, Cargué la diapositiva equivocada. Déjenme un momento para cargar la que debe ser. Ok. Nosotros tenemos como referencias para este tema el libro de Rodríguez y Arnold, que está en la bibliografía, ¿verdad? Sobre todo el capítulo 5 y herramientas que ustedes tienen, digamos, o documentos que ustedes pueden encontrar en la internet. Decíamos hace un momento que Luhmann sostiene que los sistemas sociales surgen a partir de la observación y la distinción de los individuos. En el caso del sistema humano, los individuos son las personas. En el caso de las hormigas, pues ya sabemos cuáles son, o en el caso de las abejas, ¿verdad? Y a partir de la interacción del sistema físico que nosotros tenemos y el sistema mental, en el caso de los humanos, o lo que tengan, digamos, las hormigas, etcétera, algún sistema nervioso que ellos puedan tener, emerge el sistema social. Hasta acá no hay mucha diferencia, ¿verdad? Estamos llamando sistema social y estamos diciendo que se da a partir de la comunicación. No hay mucha diferencia con lo que dice Maturana. Ahora, cuando consideramos lo que dice Luhmann acerca de las organizaciones, aparece una diferencia importante. Porque Luhmann llama a lo que acá estamos llamando comunicación, Luhmann lo llama decisiones. Él dice, a partir de la interacción de las decisiones, que si hace falta algo, hacer el pedido, ¿verdad? Esperar por el pedido, recibirlo, almacenarlo, etcétera. Cualquier red de decisiones de la organización, dice él, que es lo que genera a esa organización. Entonces vemos que Luhmann llama a la comunicación, la llama en este caso decisiones para el caso de la organización. Acá entonces, como decía, aparece una diferencia clave con respecto a lo que dice Maturana. ¿Sí? Él está usando ya un lenguaje diferente en su teoría, ¿verdad? Está hablando de un tipo de comunicación, que es la comunicación para decisiones, para tomar decisiones, y que de allí emerge la organización. Pero él dice, aparte del sistema social como un todo, y aparte de las organizaciones, existen otros tipos de sistemas, dice él. Y entonces, fíjense, acá tenemos a las organizaciones que habíamos mencionado, pero él dice, también existe la interacción social que va a dar emergencia a ciertos sistemas, ¿verdad? Al sistema social que se da en relación a temas. Y esto es la comunicación más libre, diríamos, que hay. Y estos temas son, por ejemplo, si nosotros, los que se dan cuando estamos en el hogar, cuando estamos en el trabajo, cuando ustedes se encuentran en los pasillos de la universidad, etcétera, o temas ahora que aparecen a través de su comunicación vía WhatsApp o vía Facebook, etcétera. Temas como, por ejemplo, un problema comunitario, un problema familiar o una situación de juego familiar, una situación de juego comunitaria o un tema cualquiera de interés como hablar del COVID, hablando del clima, etcétera. Y aparte de estos, digamos, de estos dos tipos de sistemas, ¿verdad? Donde en uno aparecen decisiones, dice Luhmann, y a la comunicación acá la llama decisiones, en el segundo a la comunicación la llama temas. Aparte de eso, tenemos un tercer sistema, o digamos, tercer tipo, pero hay muchos de este tipo, que es lo que llama sistemas parciales. En esos sistemas parciales, a lo que se da como comunicación, Luhmann le da nombres dependiendo del sistema. Por ejemplo, si se trata del sistema jurídico, a eso lo llama asuntos jurídicos. Y si se trata del sistema económico, será un asunto económico que serían las decisiones de comprar o vender.
En este caso, las decisiones estarían relacionadas con la justicia o con los casos jurídicos. Y la comunicación en ese caso estaría caracterizada por ese asunto, por un asunto jurídico. En el caso económico sería un asunto económico, que es compra-venta. ¿Sí? Si fuese médico, decíamos hace un rato, digamos, el sistema parcial médico, entonces serían asuntos médicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, pregunten. Imagínense que acá, en vez de tener sistema social, tuviésemos sistema jurídico. ¿Qué habría aquí adentro? ¿Qué dibujaría Luhmann aquí adentro? ¿Cómo llamaría él a cada uno, lo que está en cada uno de estos cuadritos, si esto fuese el sistema jurídico? ¿Mm? Acá lo estamos diciendo. ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo llama él a la comunicación en el caso del sistema jurídico, que es un sistema parcial? ¿Cómo lo llamaría? Diego, ¿qué me dice? ¿Cómo lo llamaría? Salía ahí discusiones en tribunales. Exactamente. Discusiones en tribunales. Pero, ¿cómo llama él a esos elementos? Serían discusiones en tribunales, pero ¿cómo llama él a esos elementos? Aquí lo tenemos, se llaman asuntos jurídicos. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ese asunto jurídico sería, por ejemplo, hay una discusión porque un estudiante de la UCN demandó a la universidad por X, o porque demandó a la municipalidad porque no está cumpliendo con su rol, o demandó a, no sé, a un vecino, etcétera. Entonces, esta comunicación tendría que ver con ese asunto jurídico en particular. Si esto fuese el sistema médico, entonces esto que está acá, esa comunicación, tuviese que ver con un caso médico, diagnóstico, etcétera. ¿Sí? Si fuese el sistema económico, entonces tendría que ver con compra-venta. ¿Sí? ¿Está claro? Si fuese un mercado. Ahora, si estuviésemos hablando de la interacción, entonces, si aquí estuviésemos hablando interacción comunitaria cerca de donde ustedes viven, entonces el tema podría ser el asunto aumento de casos COVID en el mundo, aumento de casos COVID en Chile. Entonces, sería el asunto general y ahí habría una cantidad de elementos relacionados con ese asunto comunicándose. ¿Sí? ¿Está claro? Esa sería la comunicación, una comunicación específica. ¿Alguna pregunta? Entonces, profe, a pesar de que sea comunicación, no deja de ser un proceso, ¿no es cierto? No deja de ser un proceso, no deja de haber una red de interacción de cosas. ¿De qué cosas? De, digamos, en este caso, elementos de comunicación que pueden ser jurídicos, pueden ser económicos, pueden ser, digamos, médicos, etcétera. Y si son organizacionales, serían decisiones. ¿Sí? Pero si son de un sistema parcial, serían dependiendo de ese sistema parcial. Y si son más libres, la interacción nuestra como sociedad, entonces sería un tema, serían temas lo que estarían girando acá, ¿sí? Lo que estarían interactuando, la red. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces vemos que básicamente Luhmann está dando una caracterización adicional para generar su teoría social, algo que Maturana no le preocupó a Maturana, porque Maturana se queda en un nivel más general. Si continuamos, entonces podríamos decir del sistema del que habla Luhmann que hay un conjunto de componentes que son los individuos, ¿verdad? Esos individuos están interactuando. Esto no es diferente a Maturana y hay un conjunto de propiedades como es
son autoproducción, clausura operacional, reproducción, acople al entorno entre componentes, entre el sistema y el medio, etcétera. Hay comunicación, ¿verdad? Que en el caso de la organización son decisiones, ¿verdad? Pero todo esto lo traíamos de Maturana. Básicamente estamos diciendo que la comunicación son decisiones, estamos diciendo que hay un lenguaje de segundo orden y algo en lo que debemos hacer énfasis en el caso de Luhmann es que hay observación, distinción y reflexión. ¿Quiénes observan, quiénes distinguen y quiénes reflexionan? Pregunto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quiénes observan, quiénes distinguen y quiénes reflexionan? ¿En una organización, dice usted? Por ejemplo, en una organización, ¿quiénes serían? Los altos mandos, ¿no? Ajá. ¿Y los bajos mandos? ¿Reflexiona? Digamos que en términos de la organización, de las grandes decisiones de planificación, de qué vendemos, si bajamos precios, etcétera, sería, como ustedes dicen, el alto mando. Esta sería, ¿recuerdan el modelo de sistema viable de la organización, donde teníamos actividades básicas, teníamos coordinación, sinergia y luego teníamos inteligencia más arriba? ¿Recuerdan? En ese modelo, quienes más lo harían serían, como usted dice, los altos mandos, serían los que están en la parte estratégica, que son los que están en la parte de inteligencia. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan ese modelo. Sí, que habían 5 subsistemas. El subsistema básico, el subsistema de coordinación, el subsistema de sinergia, luego venía el subsistema de planificación estratégica o inteligencia y finalmente estaba el de alta dirección. Esos sistemas de arriba son los que observan, distinguen y reflexionan en términos de las decisiones organizacionales hacia afuera. Pero las personas que están adentro a niveles más bajos también observan, distinguen y reflexionan, pero de acuerdo a su situación. ¿Sí? Por ejemplo, un obrero de la UCN reflexiona cuando está haciendo la limpieza en términos de eso, pero no para decisiones de alto rango, ¿verdad? O un profesor en relación a sus clases, ¿verdad? O ustedes en relación a su aprendizaje. Pero ya el rector de la UCN, los decanos, los directores de escuela, serían los que estarían observando, distinguiendo y reflexionando en términos de las grandes decisiones. Entonces, todos observamos, distinguimos y reflexionamos. Sin embargo, las grandes decisiones, para las grandes decisiones, quienes hacen esto principalmente son los altos directivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Sin embargo, hay teorías de organizaciones donde se quiere que esas altas decisiones sean realimentadas y que todos los trabajadores estén pensando para el bien de la organización, porque se dice que ese obrero, ese profesor o esos estudiantes pueden ayudar a tomar decisiones, por ejemplo, a lo interno muy importantes, acerca de por dónde hacer una caminata, acerca de dónde hacer la biblioteca, qué libros traer a la biblioteca, cómo hacer mejores los salones de clase, etcétera. Entonces, esas organizaciones inteligentes ponen, digamos, le da el rol a cualquier componente de la organización para que contribuya en esa toma de decisiones haciendo sugerencias y dará los canales apropiados, como, digamos, como hablábamos al principio de plasticidad, ¿sí? ¿Recuerda, Diego? Entonces, cuando esa organización es inteligente es porque se le permite a cada uno de los individuos ser como una especie de neurona que ayude a la toma de decisiones en su entorno, ¿verdad? Dando sugerencias de acuerdo a la situación donde está esa persona. Entonces, allí podríamos decir que todos están observando, todos están distinguiendo y todos están reflexionando, cada uno con su rol particular. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Pregunto? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en cambio, una organización muy cerrada diría, el gerente dice, yo tomo las decisiones y ya. Eso es diferente. Ok. Entonces, tenemos, como decíamos, al sistema societal, ¿verdad? Él dice, otro concepto que introduce Luhmann es el de sistema societal, que es como toda la sociedad. Y ese sistema societal está constituido por subsistemas. Y esos subsistemas tenemos entonces
la organización y la interacción por un lado, estos que están acá abajo, por ejemplo, pero aparte de eso, todos los sistemas parciales, ¿sí? Como el jurídico, económico, digamos, de salud, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos acá cuántos nombres de sistemas. Tenemos el que lo engloba todo, que es el sistema societal, y aquellos que lo constituyen, donde están los sistemas parciales, donde puede haber cualquier número, y por otro lado los sistemas organizacionales y los sistemas de interacción. Hay muchos parciales, sí, ¿verdad? Jurídico, económico, etcétera. Hay muchos organizacionales, sí, todas las organizaciones posibles, no solamente las empresas. La alcaldía es una, por ejemplo, la municipalidad. De interacción, cuando ustedes se agrupan, cualquier agrupamiento de individuos que están conversando acerca de un tema, daría un sistema de interacción. Entonces, todos esos sistemas de interacción juntos, más todas estas organizaciones, ¿verdad? Interactuando entre sí, más los sistemas parciales interactuando entre sí y con estos otros, darían el gran sistema que es el sistema societal, ¿sí? Esa es la descripción que hace Luhmann. ¿Alguna pregunta? Acá podemos verlo juntos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema societal, ¿verdad? Como un todo. Aquí habrá entonces muchas organizaciones. ¿Cómo operan las organizaciones? En base a decisiones. Tenemos mucha interacción social. ¿Cómo se opera en la interacción social? En base a temas. Y luego tenemos los sistemas parciales. ¿Cómo opera cada sistema parcial? De acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, en el caso del sistema jurídico, con asuntos legales. En el caso del sistema económico, pago o no pago, por ejemplo, para ponerlo de alguna manera. Sistema político, poder, carencia de poder. Sistema, si agregamos acá el sistema de salud, ¿sí? Etcétera. Podríamos tener aquí muchos sistemas parciales y aquí muchas organizaciones, acá muchas interacciones sociales y todos ellos interactuando entre sí generan el sistema societal. Acá estamos resumiendo en buena medida la teoría de Luhmann, ¿sí? Entonces, con esta figura me gustaría que ustedes hicieran preguntas acerca de algo que no tengan claro. ¿Todo está claro? Fíjense que incluso se puede hablar acá de la interacción. Por ejemplo, la interacción entre el jurídico y político está dado por la Constitución, pues, uno de los elementos de interacción, porque uno de ellos, el sistema político, hace la Constitución, pero el sistema jurídico y la población deben aprobarlo, ¿verdad? Por otro lado, el sistema económico, se introducen impuestos por parte del sistema político que deben afectar el sistema económico. Y el sistema económico, si es muy afectado por esos impuestos, debe interactuar con el sistema político para que sean cambiados. Por otro lado, el sistema jurídico pone reglas como los de propiedad privada, contratos, etcétera, y esos deben ser cumplidos en el sistema económico. Si el sistema económico no le va bien con eso, el sistema jurídico debe hacer cambios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces tenemos acá una conceptualización, ¿sí? Que es la conceptualización de Luhmann. ¿No hay dudas? Si seguimos, entonces, acá vemos con más detalle la interacción. Como decía anteriormente, acá tenemos solamente la interacción de los sistemas parciales. Aquí podríamos haber agregado muchos más. En vez de 3, podríamos tener 4, 5, 6, 8, etcétera. Incluso puede haber un momento en que se solapen. Si agregamos demasiado, puede haber sistemas que abarquen partes en común y haya, digamos, intersección. Ahora, nosotros podríamos pensar en un ejemplo. ¿Cómo sería esto en el caso de la UCN? Fíjense que este ejemplo es válido no solamente para la UCN, o no solamente, podríamos aplicarlo a cualquier otro tipo de organización. Podríamos verlo como, en vez de pensar en la UCN, en general podríamos pensar en términos de la escuela también, o en términos de otra organización. Aparte de eso, este ejemplo también es válido en muchos aspectos para el caso de la teoría de Maturana, porque sabemos que son teorías muy cercanas. Sin embargo,
si lo pensamos en términos de organización, ¿cómo llamaríamos la comunicación dentro de esa organización? ¿Cómo la llamamos? ¿La llamamos temas o la llamamos cómo? ¿Cómo llamamos a la comunicación dentro de una organización? ¿No lo recuerdan? ¿Lo llamamos temas, lo llamamos asuntos jurídicos o lo llamamos cómo? Temas serían, ¿o no? ¿Cómo? Temas. No. Fíjense, cuando hablamos de las organizaciones, hablamos de decisiones básicamente. ¿Sí? Cuando hablamos de la interacción social, sí hablamos de temas. ¿Ok? Y cuando hablamos de sistemas parciales, sí hablamos de, por ejemplo, sistemas, en el sistema jurídico de ciertos asuntos especiales jurídicos o económicos, si es el sistema parcial económico. Pero si hablamos de una organización, lo fundamental son las decisiones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Digamos que cuando hablamos de la organización, vamos a suponer que estemos hablando de la UCN, su sentido fundamental tiene que ver con tomar decisiones como la UCN, parecido a una empresa en ciertos aspectos, pero en otros no. Pero en general, una organización no tiene por qué ser una empresa. Sin embargo, hay decisiones, decisiones de aceptar a un estudiante, la decisión de si el estudiante aprueba o no aprueba, la decisión de graduar a los estudiantes, la decisión de abrir una carrera nueva, etcétera. Todas esas son decisiones. Sin embargo, no se puede negar que dentro de una organización, de manera informal, existen la interacción social. Cuando ustedes salen de clase y se juntan en los pasillos, van a la biblioteca, etcétera, y comienzan a hablar de otros temas, allí hay interacción y aparecen temas. ¿Sí? Entonces, dentro de la organización, la gente se junta y aparecen temas también. Pero en términos de la organización, de la definición del sentido de la organización, lo importante que hace notar Luckman son las decisiones. ¿Está clara la diferencia entre esas dos cosas? ¿Sí? Entonces, diríamos que ustedes dentro de cualquiera, nosotros como profesores o nosotros con ustedes en grupo, podríamos conversar en ciertos momentos y en esas conversaciones pueden aparecer temas. ¿Sí? Pueden aparecer temas, ¿ok? Pero en términos formales de lo que es la organización se da en términos de decisiones. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que nos dice Luhmann. ¿Alguna pregunta? ¿Está clara esa idea? Quien me dijo que era, quien respondió, no sé si quedó clara la idea, tiene alguna duda, por favor pregunten. Si no están de acuerdo, díganlo también, que eso es importante para aclarar las dudas. ¿Está claro eso? Bueno, si hablamos de la organización UCN, ¿verdad? Y la vemos como un sitio de toma de decisiones, entonces, o como un sistema autopoyético, tendremos redes de componentes que están interactuando, ¿verdad? ¿Cuáles serán esas componentes que interactúan en el caso de la UCN? Esto es válido también para el caso de Maturana, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos entes que interactúan? De manera muy específica podríamos decir que las personas, pero en general aquellos que toman decisiones. ¿Quiénes toman decisiones allí? Las escuelas, los rectorados, ¿verdad? Vicerrectorados, los cursos de estudiantes, etcétera. Entonces aparecen acá como actores. Esto podríamos decir que son actores que toman decisiones, ¿sí? Están las personas, pero a nivel más general están los grupos y esos grupos son actores, como estos que están acá. ¿Verdad? ¿Qué se da en la interacción entre estos actores? Se da transmisión de información, de decisiones básicamente, de actividades cumplidas, etcétera, de aprobación de actividades, de aprobación de ustedes en los cursos, etcétera.
Y hay autoproducción, como decíamos en el caso de Maturana, porque si una persona llega o para los que ya están, debe haber adaptación a las normas, debe haber acople entre los individuos internamente y, digamos, eso permite que la organización persista en el tiempo, ¿sí? A través de esa autoproducción. Si una persona llega nueva, debe tomar las normas, ¿verdad? Y aquellos que estén dentro tienen que cumplirlas, hacer las cosas de acuerdo a cómo se han hecho, como se acostumbra a hacerlas en la UCN. De lo contrario, alguien que no se adapte a eso, pues corre el riesgo de ser sacado del sistema, ¿verdad? Pero el sistema no se va a adaptar a esa persona porque de lo contrario dejaría de ser la organización. La comunicación, ¿verdad? Se da, ¿y cómo se llama la comunicación en ese caso? Decisiones. ¿Dónde se da? En diferentes lugares, en las clases, en los consejos de escuela, en los consejos de rectorado, etc. Se da la clausura operacional porque los actores son autónomos. Por ejemplo, el rector toma decisiones, él considera el entorno, ¿verdad? Igual que los vicerrectores, al igual que los directores de escuela, etcétera, y toma decisiones acerca de ampliar o no los cupos, acerca de contratar o no a un profesor o a otro, acerca de poner a alguien en cierta posición gerencial, etcétera. Todo eso es autónomo y no es que si aumenta la cantidad de personas que quieren ir, de estudiantes que quieren ir a la UCN, entonces automáticamente la UCN va a aumentar los cupos sin tener los profesores, etcétera. No, eso no ocurre, lo hace de acuerdo a sus condiciones, es decir, es autónoma, de acuerdo a cuántos profesores tiene, de acuerdo a cuántas aulas, etcétera, de acuerdo a la disponibilidad, las capacidades. Por eso se dice que hay clausura operacional. De nuevo, esto es válido para el caso de Maturana. Hay acople estructural entre los elementos, entre sí, pero también los hay de ellos con el entorno, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos en modelo de sistema viable inteligencia, ¿verdad? Modelo de sistema viable, eso lo llamamos el cuarto nivel. Y eso es adaptarse al entorno, pero se hace ¿cómo? Se hace de manera autónoma, es decir, con clausura operacional. Si hay mucha demanda de una cierta carrera y esa carrera no existe, se podría abrir. O si ya existe, se podría aumentar el número de cupos, pero de acuerdo a las capacidades, es decir, de manera autónoma, de nuevo. Hay un lenguaje de segundo orden. ¿Por qué hay un lenguaje de segundo orden? Sabemos que lo hay porque las personas que están allí, ¿verdad? Pueden reflexionar, pueden distinguir, pueden observar, ¿verdad? Es decir, el sistema se autoobserva para decidir. ¿Cómo se autoobserva? A través de estas capacidades, a través de la distinción, la observación y la reflexión. Ahora, ¿cómo se dan la distinción y la observación? ¿Verdad? Nosotros distinguimos porque tenemos una cierta cultura, porque tenemos una cultura, nosotros entendemos que un pizarrón es una cosa donde se escribe, que un cierto aparato sirve para proyectar diapositivas, etcétera, que un lápiz sirve para escribir, etcétera, y hacemos observaciones al entorno, distinguimos y de acuerdo a eso tomamos decisiones, pero eso se da también a los niveles gerenciales. En los niveles gerenciales se observa el entorno, se observan los componentes, etcétera, y se toman decisiones acerca de lo que decíamos acá, abrir más carreras, no abrir más carreras, cerrar carreras, etcétera. Entonces, esa distinción, observación y reflexión son muy importantes en la UCN, en cualquier organización, y permiten tomar decisiones relacionadas con el acople, ¿verdad? Y de acuerdo a las capacidades, es decir, con clausura operacional. Entonces, con una descripción como esta, estamos viendo que la UCN puede ser descrita, ¿verdad? A grandes rasgos, de una manera muy general, como un sistema autopoyético de acuerdo a las ideas de Maturana y en este caso de acuerdo a las ideas también de Luhmann, porque estamos diciendo que la comunicación que se da, ¿verdad? Es en base a decisiones básicamente, ¿verdad? Si esto no fuese la UCN, si estuviésemos hablando del sistema jurídico chileno, estaríamos viendo de nuevo algo como esto, pero en vez de hablar de decisiones, estaríamos hablando de asuntos jurídicos, ¿verdad? Los asuntos jurídicos serían los que tomarían el papel en la comunicación, serían aquellos elementos usados en la comunicación.
O la comunicación, también viéndolo de otra manera, sería a través de los asuntos jurídicos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pregunten para estar más claros. Ahora, yo les coloco a ustedes como tarea, ¿verdad? Para los días jueves en los que vamos a estar conversando, que hagan una descripción como esta, tal cual como esta, para pensando, por ejemplo, en la unidad de pediatría de un hospital, pensándolo como una organización, no necesariamente como un sitio de, digamos, como un sistema parcial, sino como una organización. La interacción en un parque, en este caso, la interacción en un parque sería ¿qué? ¿Qué aparecería allí? Aparecerían a esa comunicación, ¿cómo se le llamaría? ¿Se le llamaría temas? ¿Se le llamaría decisiones? ¿O se le llamaría asuntos de algún tipo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería lo que ocurriría en un parque? ¿Cómo se le llamaría? ¿Qué sería lo que se daría en un parque cuando ustedes llegan y encuentran amigos y se ponen a conversar con los amigos? Temas, ¿verdad? Serían temas, ¿sí? Ok, y si estamos en un mercado, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo le llamarían ustedes a eso si estuviesen en un mercado? ¿La comunicación sería qué en ese caso? ¿Asuntos de algún ¿Correcto? tipo o no? ¿Cómo? ¿Asuntos de algún tipo? Eh, si hablamos de que es un sistema económico, podríamos decir que es asuntos de un tipo, ¿verdad? Que es un sistema parcial y que son asuntos de compra-venta. Si compró o no compró, vendió o no vendió, por ejemplo. Y si hablamos de Facebook, ¿qué tendríamos? ¿Qué se daría en Facebook o en WhatsApp? ¿Sería lo mismo que el parque o no? Sería parecido al parque, serían asuntos, ¿verdad? Asuntos, temas, ¿sí? Sin embargo, alguien podría en Facebook armar algo parecido a una empresa tal vez y nada más decir vendo o no vendo, como cuando alguien está en una especie de mercado, hay mercados que se crean en Facebook y alguien dice le ofrezco un teléfono celular y alguien dice le doy tanto y el otro dice no, se lo dejo pero en tal, y el otro le dice ok, se lo compro, está bien. En ese caso, entonces, esa interacción es básicamente como la de un mercado, pero son casos muy particulares. Sin embargo, en Facebook, sí, pueden darse diferentes tipos de comunicación. Puede darse la de mercado, ¿verdad? La de un sistema parcial, pero en general, en Facebook se puede dar la interacción más amplia, que es la interacción de temas, ¿sí? Como en el parque, como decía eh, ahorita uno de ustedes, ¿sí? Que no vi el nombre, entonces no sé, no vi bien el nombre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, si nosotros recapitulamos, ¿verdad? Nosotros hemos hablado acá de los sistemas parciales, ¿verdad? Como lo que ocurre en un sistema jurídico, en un sistema económico, etcétera, donde hay asuntos especializados, ¿verdad? Y ellos interactuando forman un subsistema que interactúa con el sistema, subsistema organizacional donde están incluidas las empresas y allí hay decisiones. Y por otro lado tenemos los sistemas, las interacciones sociales donde se dan temas, como decíamos, el caso del parque es algo como esto, ¿verdad? En Facebook generalmente se da este tipo de interacción. Si hablamos de un mercado, posiblemente podríamos verlo como un sistema económico donde se da compra o no compra, ¿verdad?
Y hay otros muchos casos, como la UCN, donde se daría este tipo de interacción. Y la interacción de todos estos entre sí, de todos estos entre sí, estos entre sí, etcétera, y la interacción de todos forma el gran sistema social descrito por Luhmann, que es conocido como sistema societal, ¿sí? Y en el sistema societal hablamos en general de comunicación, pero dependiendo del tipo de subsistema, esa comunicación podrían ser asuntos jurídicos, asuntos económicos, podrían ser decisiones o podrían ser temas, algún tipo de tema en específico, ¿sí? Por ejemplo, el COVID es uno que comúnmente es tema de comunicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Allí en general se muestra la diferencia con Maturana, porque Maturana no va a ese nivel de detalle ni hace tanto énfasis así específico como lo estamos mirando, o no es necesario, digamos, ver tanto ese énfasis como es necesario en este caso para distinguir entre los diferentes sistemas en los aspectos que permiten su surgimiento, como es la observación, ¿verdad? La distinción y la reflexión. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? El asunto es que algunas veces no veo a tiempo lo que me escriben por el chat. Entonces, por ejemplo, ahorita me escriben, sí, puede repetir los ejemplos particulares. Entonces, no sé si esto llegó hace rato y ya hablamos de los ejemplos particulares o no. Por favor, si Manuel me puede hacer la pregunta más explícita para entenderlo, qué es lo que me está preguntando. Ya, pero no hemos hablado en particular de supermercado, hemos hablado de mercado. Mercado como lo que aparece en las ferias, ¿sí? No de supermercado, porque supermercado es algo más cerrado, es como una organización, ¿sí? Y usted al supermercado va y compra si quiere, si no, no compra, no está negociando. En cambio, en un mercado sí negocia. Usted puede decirle a alguien, ¿a cómo tienen las papas? La persona le dice en 3,000 pesos, usted le puede decir, le pago a 2,000, el otro le dice, no, se las dejo en 2,500, y usted dice sí o no, etcétera. En ese caso, esa interacción que se da allí, ¿verdad? Es una interacción del tipo sistema especializado, ¿sí? Es un sistema como este, donde el tema es si compra o no compra el precio, si compra ese precio o no compra ese precio, ¿sí? Es como en este sistema económico. Ese es un ejemplo de sistema parcial, lo que ocurre en el mercado, no supermercado, ¿ok? Ahora, en un supermercado donde están los precios fijos, la interacción es más tipo organización. Ellos tienen unas ventas y la decisión de ellos es dónde colocan los productos, etcétera, y ya, y si la persona compra, pues cobrarle, más nada. Es un sistema mucho más estático. No es lo mismo un supermercado que un mercado, ¿ok? Y en el caso de las organizaciones, ¿verdad? Decimos que lo que se dan allí es una red de decisiones, por ejemplo, la UCN, acerca de si amplió una carrera o no, la creo o no la creo, un estudiante si estudia o no estudia, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues se gradúa o no se gradúa, cuándo se le da el título, etcétera. Y en los sistemas sociales, ¿verdad? Como el parque o como lo que ocurre generalmente en Facebook, la interacción es en base a temas, como por ejemplo el COVID, el clima, eh, la situación económica del país, del mundo, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé, Manuel, si eso aclara un poco, si era por allí su duda o quiere o tiene alguna duda adicional, algo específico que quiera preguntar. Bueno, a la orden entonces. Este,
¿Usted tiene problema con el micrófono, Manuel, en particular? Bueno. Ok, está bien. De todas formas, muchas veces yo no estoy mirando el chat, entonces, Manuel, estoy comentándole a Manuel, pero es válido para todos. Es bueno que hagan la pregunta si pueden en voz, no importa si hay ruido. Ustedes activan el micrófono y preguntan la duda tal, o por favor puede explicar esto de nuevo, etcétera, rápido y luego lo cierran. No hay problema que haya ruido. ¿Sí? El asunto es que pues, se me puede pasar a mí ver el chat, porque el chat me estorba para ir mostrando la clase, entonces normalmente no lo estoy mirando. Entonces, me disculpan si hacen preguntas y yo no he estado mirando el chat. Por eso es bueno que ustedes entonces hagan las preguntas de voz. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿Alguna pregunta que tengan los demás? ¿Tienen alguna pregunta? Diego, Javier, Tomás, etcétera. ¿Alguno de ustedes que tenga duda? Juan, Ximena, Kimberly. No, profe, yo no tengo dudas. ¿No? Ninguna, profe. ¿No? Macarena, Carla, Dafne, Alejandra, Ignacio, Felipe, ¿alguno que tenga dudas? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, si prefieren, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Sí? Continuamos. Nos vemos el jueves para el examen a las 4:30 de la tarde, es decir, a las 16:30. ¿Sí? Ya, profe. ¿Está bien? Bueno, que estén bien. Que tengan buenas tardes. Se cuidan mucho. Igualmente. Ya, Bueno, profe. bueno, chao.